Para complementar nuestra sesión principal sobre el imperio medieval de los Tang en China, tenemos que profundizar un poco en algunos de los territorios periféricos que dieron riqueza económica, control militar y también obligaron a los Tang a desarrollar su administración de una manera como hasta nunca antes se había hecho en el mundo asiático. Para ello haremos un breve recorrido por los principales protectorados de la época Tang y los pueblos que en ellos habitaron. Es además durante esta época cuando termina de completarse y expandirse de manera definitiva el proceso que vimos de significación, es decir, la expansión de los modelos culturales de la China clásica. El Protectorado General para la Pacificación del Este fue establecido por la dinastía Tang tras vencer al reino coreano de Goguryeo. En el lugar de Baekje y Goguryeo, que eran reinos autónomos, se crea un protectorado que va a estar bajo un comandante general. La conquista de Goguryeo por parte de los Tang se produce en el año 668. En torno a este territorio de la península de Corea, también vamos a definirlo, más allá del nombre oficial que tenía, que era el Protectorado General de Pacificación del Este, como el Protectorado de Andong. Se creó por en torno al 668-669, en torno a la ciudad de Pyongyang, y contó con más de 200.000 soldados para perpetuar el poder de los Tang en este territorio. El protectorado se dividió en 9 comandantes, 42 prefecturas y más de 100 condados. En el año 669, el pueblo de Goguryeo se levanta contra el gobierno de los Tang, y en respuesta los Tang van a deportar a unos 78.000 habitantes, llevándolos hacia las áreas prácticamente deshabitadas del sur del río Yangtze y al sur del río Huai. Muchos de los habitantes que se habían levantado en armas era gente pobre o incluso gente enferma, y toda esa gente no se les traslada a los ríos Yangtze y Huai, sino que se les deja completamente fuera del ámbito social, se les deja completamente abandonados en el interior del protectorado. Entre el año 670 y el 673, los rebeldes van a ir alzándose cada año. Van a hacer revueltas que son estacionales a lo largo de casi 4 años. Si bien al principio del conflicto tan solo teníamos realistas vinculados a Goguryeo como insurgentes, poco a poco, según va avanzando la situación, también algunos insurgentes pertenecientes a la familia real del antiguo reino de Silla se suman a todo este caldo de cultivo en Corea en contra del emperador Gaoson. ¿A qué se debe este alzamiento ahora de la familia real de Silla? Pues se debe a que originalmente el emperador Taizong de Tang había prometido a los habitantes de Silla y a los reyes de Silla todas las tierras al sur de Pyongyang, que eran propiedad del antiguo reino de Baekje, es justo el extremo más al sur de la península de Corea. Pero realmente esta promesa del antiguo emperador Taizong, el nuevo emperador Gaoson jamás llegó a llevarla a cabo. En el año 675, los Tang atacan al reino de Silla y a la monarquía coreana de Silla y los vencen en la ciudad de Jigeonji. En respuesta, Munmu de Silla va a mandar una misión tributaria con sus disculpas al emperador Tang. Gaoson aceptará las disculpas y también los pagos que le hace Munmu de Silla
y todo esto va a conformarse con una ayuda militar por parte del reino de Silla a los Tang para intentar tomar en el área occidental del imperio las tierras del Tíbet. En el año 676 los Tang son forzados a mover otra vez tropas a este territorio para poder defender la ciudad de Liaoyang, que vuelve a haber otra vez revueltas. Algo similar ocurre un año después en Liaoning, y en el 667 se hace la sacada del poder de Boyan de Goguryeo, que había sido designado como comandante, como uno de los gobernadores en nombre de los Tang de este territorio. Se dan cuenta de que realmente se había confabulado con el pueblo moje para derrotar a los Tang. Sabemos que Boyan fue deportado a la zona suroccidental de China por el año 681. Si saltamos al siglo VIII, va a ser importante porque el asiento principal del gobierno se moverá a Pinshu, en el actual territorio de Lulón, en Hebei. Se cambia la capitalidad de todo el protectorado en el área de Corea. Y en el año 736 es interesante porque se formaliza el reconocimiento del control del sur de Corea para la familia gobernante de Silla. Sobre todo lo que había más al sur del río Taedong se le da en su gobierno y gestión al reino de Silla bajo este protectorado chino. En el año 743 la capitalidad del protectorado se mueve a la ciudad de Liaoxi. El protectorado general de pacificación del este, o protectorado de Andong, fue abandonado y dejó de funcionar en el año 761. En el año 647, los Tang se expanden hacia el norte. Establecen un gobierno militar de protectorado, con lo que denominaron como Protectorado General de Pacificación del Norte, en el territorio conocido como Xueyantuo. Es el área que se extiende desde el lago Baikal hacia el desierto del Gobi, norte-sur, y por el este hacia las montañas de Jingan, mientras que en la parte más occidental alcanza hasta los montes Altai. Controlaban básicamente toda la llanura de Mongolia entre el año 647 y hasta el 682. En el año 646, los uigures y otros pueblos túrquicos se rinden ante los Tang. Es en ese momento cuando el emperador Taizong, a partir del año 647, va a empezar a organizar un sistema tributario con 6 comandamientos, con 7 tribunos prefectos que van a organizar el sistema de Jimi, J-I-M-I. Son unos modelos de pequeñas prefecturas autónomas en el sentido tributario e incluso legislativo y judicial. Sabemos que de manera continuada, de manera colectiva, se conocían como el circuito del Khan kantiano, es decir, la idea de los Khanes, el gobernador, el emperador túrquico, mongol, uigur, y kantiano vinculado a Cantón, vinculado a la cultura china. El día 10 de abril sabemos que en el año 647 se crea el protectorado de Yanran, que se hace en toda la llanura de Sanju a la parte suroccidental del territorio actual de Urad. Y sabemos que se gobiernan hasta 13 tribus diferentes bajo el protectorado. El primer espacio de poder con un asiento para la administración fue Anbei, pero más tarde
a lo largo sobre todo de la creación del segundo Kaganato túrquico, la aparición del imperio uigur. En el año 687 se abandona la ciudad de Anbei y se traslada temporalmente la gobernatura a la ciudad de Xi'an. Será más tarde, en el 698, cuando se mueve la capitalidad a Yunzhong, actual de la ciudad, territorio cercano al actual Horinger. Es importante porque en el 708 se vuelve a llevar la capitalidad a Mongolia Interior, al condado de Buyuan, y más tarde se hace una separación en el 714 donde se divide en dos el protectorado, y el Protectorado General de Pacificación del Norte queda a partir del 714 como el Protectorado de Anbei al norte y Chanyu un poco más al sur. Chanyu va a tener una capital propia, que es Yunzhong, mientras que Anbei tendrá capital en Baotou. Va a ser clave, como en otros lugares ya hemos visto en la época de los Tang, la revolución, la revuelta de An Lushan. Con la revuelta de An Lushan realmente pierden todo tipo de autoridad en estos dos protectorados, los Tang. Tendremos que esperar hasta el avance de los uigures por el 814 por un avance o una intentona de ataque a estos territorios. Y será ya finalmente entre el 840 y el 843 cuando se hacen las grandes incursiones por parte de los uigures. En el año 843 queda ya poco del protectorado como tal y deja de ser un protectorado general y únicamente quedan algunas secciones al sur del territorio de Anbei. La función básica que tuvieron tanto el protectorado del norte como el protectorado del este en torno a Corea fue doblegar y poder controlar militarmente a varios pueblos periféricos al mundo chino. Fundamentalmente los nómadas y seminómadas vinculados a grupos túrquicos como los uigures y los mongoles, y por el lado más al este controlar los territorios de los reinos coreanos de Silla, Goguryeo y Baekje. El Protectorado General del Occidente, o Protectorado de Ansi, existe entre el 640 y el año 790. Se establece por parte de los Tang para controlar toda la cuenca del Tarim. La prefectura principal, la cabeza jurídica y organizativa, estaba en Xi, lo que sería a día de hoy Turpan, pero más tarde se llevó a Kuxi o Kucha y será allí donde termine sus días la prefectura. Los cuatro grandes fortines, los cuatro grandes baluartes de Ansi fueron las ciudades de Kusha, Khotan, Kashgar y Karasahar, que se instalaron entre el año 648 y 658 para manejar militarmente todos estos territorios. Además, hay que tener en cuenta que se llegaron a abarcar en época del emperador Gaozong de Tang ciudades mucho más occidentales, por ejemplo Sogdiana, Tashkent, Bukhara, Samarcanda, Herat, Cachemir, Pamir o incluso Kabul, algunas ciudades vinculadas al Próximo Oriente y al Asia Central. A principios del siglo VII, los Tang empiezan a expandirse hacia el occidente, moviéndose hacia el desierto de Gobi. Es importante porque se referían los Tang como Chi al desierto de Gobi y el término Xi, XI, significaría occidente. En esas campañas llegamos al año 632 y consiguen tomar en ese momento dos reinos que quedaban aislados cercanos hacia el ámbito de la llanura irania y el Asia Central, que son los reinos de Khotan y el reino de Shule.
El reino de Khotan contaba con una población de carácter budista bastante importante, también parte de población hinduista. Y en Shule sobre todo destaca el papel del budismo. Son territorios donde se da una mezcla entre las culturas parto-iranias, el budismo y una paulatina significación de los territorios. En el 635 se suma también Yarkand como un territorio subyugado por los Tan. Y cuando lleguemos al año 640, Hou Junji de Tan va a conquistar Gaochan y va a colocar allí uno de los emplazamientos más importantes de toda la prefectura. En el año 644 también se conquista Karasahar y pasa a formar parte del protectorado. Cuando lleguemos al año 648, los Tan van a dominar otro territorio bastante destacado, que es Kucha, conocido por los chinos como Kuisi, y lo convierten en la nueva capitalidad, en el nuevo espacio central de todo el protectorado de Anchi entre el 649 y el 651. Además sabemos que está bajo el gobierno del prefecto Chai Sebei. En el año 650 todos los territorios occidentales estaban ya bajo el dominio y control del poder de los Tan. Pero cuando lleguemos al año 656, el imperio tibetano atacará los territorios al sur occidente del protectorado de Bolu, en Gilgit, y cuando lleguemos a 2 años más tarde, en el año 658, sabemos que se mueve la capital del protectorado. Se cambia además el título del protectorado, de los territorios vinculados sobre todo al mundo túrquico, al desierto del Gobi y esas llanuras iranias, y se le llama el Gran Protectorado, por las tremendas dimensiones geográficas que estaba alcanzando en aquel momento. La presión de los Tan sobre el imperio tibetano y los pueblos túrquicos e iranios va a hacer que en el año 660 se dé una coalición entre el imperio tibetano y algunas alianzas de pueblos túrquicos y principalmente algunos pueblos de los uigures. Van a atacar esta confederación en el 660 el territorio del protectorado en torno al área de Shule, y el imperio tibetano atacará también por su cuenta el área suroccidental en torno a Wuhan. Cuando lleguemos al 670, el poder del imperio tibetano se va sobreponiendo a los Tan, ganan el territorio de Tuyujun, e incluso cuando lleguemos al año 670 lucharán los tibetanos y los Tan en la batalla del río Dafei, donde los tibetanos consiguen sobreponerse temporalmente y atacan el territorio de la capital del protectorado, atacan Kuisi tomando la ciudad. Es en ese momento cuando los chinos, los Tan, mueven su capital a Suyab, en el actual Kirguistán. Cuando lleguemos al año 673, los Tan van a controlar el control de algunos territorios turcos, el ámbito que conocemos como la Zungaria. Los Tan van a reconquistar también en el 673 su antigua capital del protectorado, que era Kuisi. Pero en el 677, 4 años más tarde, los tibetanos vuelven otra vez a dar fuerte a los Tan y recuperan este espacio. Según avance el siglo VIII, el imperio tibetano invadirá varias áreas de esta prefectura, de este protectorado. El corredor de Heshi, la prefectura de Lian, avanzará por gran parte del territorio de Anxi, tomará en el 787 la ciudad de Kuisi. 2 años más tarde incluso llega a enviar al monje budista Wukong, que acude a ciudades como Shule, Yutian, Kuisi, Yanqi y toda la prefectura de Tin, e incluso cuando lleguemos al año 792 los tibetanos van a conquistar la ciudad de Yutian. Con grupos como los heftalitas o unos blancos sabemos que hubo una relación diplomática continua por parte de los Tan
en este protectorado. Pero sí que hubo un grupo dentro de los pueblos túrquicos que se enfrentó continuamente en el siglo VIII a los Tan, son los turgueses de la tribu Dala. Desde el 708 vienen atacando varios territorios vinculados a este protectorado. Especialmente destaca en este sentido su participación dentro de la batalla de Akshu en el 717, donde realmente contra quien están luchando los chinos, los Tan, es contra los tibetanos. Los tibetanos en ese momento se acababan de aliar con otro de los caballos de batalla en este protectorado de los Tan, los pueblos árabo-islámicos de la Asia Central y el Próximo Oriente. Pues no olvidemos que en el año 715 el califato omeya había reclamado las propiedades del valle de Fergana y de otras zonas iranias. Todo esto va a hacer que se abra también un enfrentamiento entre los turcos, los árabo-islámicos por un lado y los chinos Tan por otro. Todo esto confluirá en una batalla que ya hemos citado en varias ocasiones, que es la batalla en el 751 de Talas, donde luchan los abasidas contra los chinos. Uno de los pueblos que estuvo involucrado tanto a nivel bélico como mercenarios, como en los desarrollos comerciales de esta región, fue el pueblo sogdiano. El término sogdiano procede del nombre que se le daba a la provincia del imperio aqueménida que ocupaba todos los territorios actuales de Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán, incluyendo ciudades comerciales tan importantes como Samarcanda, Bukhara o Saritsab. Uno de los préstamos culturales más importantes que salen de este protectorado occidental en la época Tang es la cerámica Sankay. Es lo que se traduce literalmente como cerámica de tres colores. Es un tipo de material generado en la China del primer medievo y muy asociado fundamentalmente con la dinastía Tang y con las figuras que fabricaban para sus espacios funerarios. Estaban decoradas al modo de la porcelana china, imitando también modelos del celadón, y se emplean pigmentos cobaltados principalmente. Muchos de estos modelos de producción cerámica y de porcelana se copiarán luego en las culturas abasidas y también en el mundo túrquico e iranio. Todo esto, quien realmente acometió un tráfico tremendo a nivel comercial, fueron los sogdianos, fue el pueblo iranio. También otro de los préstamos culturales que conocemos respecto a esta región es la historia de Aladino. Aladino es una historia que aparece en la literatura árabo-islámica de época abasida, pero que se sitúa en China. Creemos que esa China de la que habla realmente la historia de Aladino es la China del protectorado del occidente, es decir, serían estas áreas en torno a Anxi, la Mongolia interior y los ámbitos más vinculados a la China irania. Tenemos también el Protectorado General de Pacificación del Sur, conocido como Anan o Annam, que significaría en chino el sur pacificado. Es el área que corresponde actualmente a gran parte de Vietnam. La capital fundamental durante gran parte de este protectorado estuvo en el entorno de Tonkin. De hecho, muchas veces luego a posteriori hemos empleado el término tonkinés para referirnos a los vietnamitas. Tonkin significaría algo así como capital del Oriente o ciudad del Oriente y sería la base para la moderna Hanoi.
Este territorio de Anan había sido conquistado ya por la dinastía china de los Qin, en época de Zhao Tuo, justo después de la muerte de Qin Shi Huang. Por el siglo II a.C., este territorio seguía siendo un estado tributario de China, pero cuando llegamos al siglo III después de Cristo, concretamente en el 222, en época de los tres reinos chinos, este espacio queda completamente separado del poder chino. En el año 679, los Tang ampliaban el protectorado que habían hecho en torno a Yaosu en el área sur, ya en el 624. Y es por esa nueva fecha del 679 cuando se coloca la capital por el condado de Songping, alrededor de lo que a día de hoy sería la ciudad de Hanoi. El protectorado de Anan fue luego renombrado como protectorado de Senan en el 757 de manera temporal, porque 3 años después, en el 760, vuelve a la denominación original de Anan. En el año 846 hubo varios ataques a este territorio por parte de Nanzhao y en el 866 continúa el conflicto. A partir de ese momento es cuando se crea una armada, la armada de Yedushi, para la defensa de estos territorios. Llegaremos al año 939 y Ngo Kuyen, de manera exitosa, consigue por fin expulsar a los chinos de este área a través de la batalla de Bagdan, donde se da un triunfo por parte de los vietnamitas para construir el estado independiente de Dai Viet, el reino de Vietnam. De los Yedushi o gobernadores militares de esta región en época Tang, destaca especialmente uno de ellos, Abe no Nakamaro. Este personaje procedía realmente del ámbito japonés, es bastante conocido como un poeta de waka en la época Nara japonesa. Se trasladó hasta la China Tang cuando en el año 717 se le envía como parte del Kentoshi, como parte de la embajada japonesa a la China Tang, junto a Kibi no Makibi y Genbo. Ellos van a volver a Japón, pero realmente Abe no Nakamaro nunca regresará. En China fue pasando varios exámenes del servicio civil, de la administración confuciana que hemos citado ya en varias ocasiones, y sabemos que por el 725 forma parte de la administración en Luoyang. Recibió varias encomiendas, pero especialmente destacó porque durante la época de An Lushan, durante la rebelión de An Lushan, él ya abandona cualquier idea de retornar a casa y se compromete de manera completa para con la administración china de los Tang, hasta tal punto que entre el año 761 y el 767 se le da la gobernatura de Anan, de este protectorado, y residió en Hanoi. Va a generar una mezcolanza cultural espectacular en el mundo vietnamita, porque conseguirá unificar bajo su poder la administración y las normatividades chinas, pero implementará también algunos elementos culturales japoneses. Sabemos además que promovió en Vietnam a algunos literatos chinos de la época Tang, especialmente a poetas, como a Li Bai, a Wang Bei o a Bao Xin. Algunos de ellos ya los hemos citado anteriormente. En el año 770 regresa a Chang'an, a Xi'an, a la capital de la China Tang, planeando un retorno a Japón, pero realmente no tuvo tiempo porque en ese mismo año 770 va a fallecer. Su poesía en el mundo japonés a día de hoy sigue siendo fundamental, es uno de los personajes clave en la historia literaria de Japón, hasta tal punto que, por ejemplo, pintores como Hokusai han representado de manera continuada no solo la figura
personal de Abeno Nakamaro, sino también han llevado a la pintura algunas de sus poesías. Con todos estos protectorados podemos apreciar la panoplia de pueblos que interactúan con China durante el gobierno de los Tang. Si bien la preponderancia cultural siempre la tienen los Tang sobre estos territorios, y será China quien deje un impacto en estas áreas muy potente, también vamos a encontrar cómo hay una retroalimentación, influencias de los pueblos vinculados al sudeste asiático, influencias del mundo túrquico uigur y también influencias vinculadas a culturas como Tíbet o Corea van a impactar durante estos primeros siglos de la Edad Media en China. Uno de los grandes vectores que va a unir, va a obligar a relacionarse a todos estos pueblos en China y en sus protectorados será la ruta de la seda.